Buenas, queridos hermanos. Gracias por estar hoy aquí conectados en este arranque del curso de Primera de Macabeos. Esta va a ser una aventura de 6 meses y realmente quiero decirles que estoy bastante alegre de que podamos comenzar con este curso del día de hoy. Quiero decirles que va a ser un curso extraordinario porque vamos a estar cruzando toda la información que vamos a aprender. Vamos a estar cruzándola con la obra Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo. Y esos son 2 libros que todo buen cristiano debería de leerse. Quiero recomendarles, por favor, que lean este libro, Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo, de editorial CLIE. Este libro lo vamos a usar para este curso que va a iniciar hoy, Antigüedades de los Judíos, tomo 2, en realidad son 3 tomos, por supuesto, cada uno de este grosor, así que tenemos bastante que leer pendiente, ¿verdad? Antes de estar leyendo los Juegos del Hambre, mejor leemos esto. Y vamos a estar estudiando también Primera de Macabeos. Y yo quiero comenzar contestando quizás por qué vamos a estudiar este libro si ese libro no está en la Biblia. Y bueno, de hecho hoy en la clase de hoy, en la presentación inicial, vamos a contestar por qué Macabeos no está en la Biblia. Pero quiero decir ya de manera clara que vamos a estar estudiando Primera de Macabeos y todo lo que Josefo dice con relación a lo mismo que habla Primera de Macabeos, para que podamos reconstruir los 450 años de silencio que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Estos 450 años de silencio son completamente ignorados por la gran mayoría. Escúchenme, una abismal mayoría del cristianismo ignora qué pasó con Israel en esos 450 años de silencio. Es por esta razón que nosotros vamos a estudiar con profundidad cómo fue todo eso, cómo fue que porque cuando nosotros leemos la Biblia, el último libro del Antiguo Testamento del profeta Malaquías, que profetizó en el año 450 a.C., ahí encontramos a Malaquías bajo el gobierno de los medos persas, y de repente abrimos Mateo y encontramos a los romanos. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que los medos persas dejaron de gobernar y cómo llegaron los romanos? No sé si ustedes sabían, pero inclusive hubo una transición del reino, porque los medos persas fueron conquistados por los griegos y los griegos fueron conquistados por los romanos. ¿Cómo ocurrió todo eso? Todo eso lo vamos a construir en 6 meses a lo largo de este curso. Entonces, vuelvo a repetir, vamos a estar estudiando Primera de Macabeos y Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo. Vean ustedes qué bonito todas las personas que están aquí conectadas hoy. Yo quiero decirles a los hermanos que comparten pantalla que los que quieran compartir pantalla son las personas que les voy a estar pidiendo que me apoyen a llevar la lección, pero somos más de 40 personas, se están todavía conectando algunos, y quiero recordarles que hoy es el último día de matrícula, porque realmente el curso comienza el 6 de enero, el miércoles 6 de enero. Sin embargo, hemos decidido hacer esta clase hoy abierta, y hemos decidido hacer esta clase abierta a todo el público para que la gente que tiene dudas si llevar el curso o no, lo pueda llevar. Bueno, vamos a comenzar entonces, hermanos. Bien, ¿con qué quiero comenzar yo? Quiero comenzar con una pregunta, y es que hay personas que están escribiendo, ¿por qué vamos a estar estudiando un libro apócrifo? Bien, yo primero quiero que puedan tomar nota de esto y vamos a hacer una corrección. El libro de Primera de Macabeos no es un libro apócrifo. Eso es lo primero que quiero aclarar. Esto es una taxonomía una taxonomía errada de Primera de Macabeos. ¿Por qué razón? Porque los libros apócrifos, la palabra apócrifo, que significa extraño o oculto, los libros apócrifos eran propios del gnosticismo. Ejemplo, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás, Apocalipsis de Pedro. Esos son libros apócrifos, y eran apócrifos
porque no eran para todos. Era precisamente los gnósticos se manejaban mucho en élites y era para algunos pocos y era un conocimiento reservado solo para algunos. El libro de Primera de Macabeos no es un libro apócrifo. Tampoco es para nosotros los cristianos un libro deuterocanónico, porque la palabra deuterocanónico significa de segundo orden en el canon. Macabeos no es parte de nuestras Biblias, sí es parte de las Biblias católicas y por eso se llama así, deutero, de segundo orden, canónico, de segundo orden en el canon. Sin embargo, ¿cómo vamos a llamar a qué es Primera Macabeos? ¿Cómo lo vamos a llamar? Muy simple, es un libro del judaísmo tardío, ¿ok? No es apócrifo, no es deuterocanónico. Es un libro, para nosotros los cristianos, es un libro del judaísmo tardío y es muy importante que entendamos, y esto lo vamos a ver a lo largo del curso, vamos a ver que Primera de Macabeos fue muy utilizado por los cristianos primitivos y algunos de los cristianos primitivos inclusive lo consideraban palabra de Dios y lo llamaban palabra de Dios, ¿ok? Cuando nosotros, por ejemplo, leemos Tratado de los Principios de Orígenes, el cristiano del siglo III, muchas veces Orígenes se refiere a Primera de Macabeos como palabra de Dios. Sin embargo, nosotros vamos a ver hoy que Primera de Macabeos no es un libro que deba estar en la Biblia, eso lo vamos a dejar muy claro. Sin embargo, quiero que entendamos que históricamente Primera de Macabeos era muy utilizado por los cristianos primitivos. Ok, y yo quiero compartir con ustedes esta presentación del día de hoy. Ok, esta es una presentación corta donde vamos a hablar de algunas cosas básicas de Primera de Macabeos. En primer lugar, vean ustedes la introducción a Primera Macabeos en conjunto a los escritos de Flavio Josefo. Vuelvo a repetir. Todo lo que estudiemos lo vamos a cruzar con los escritos de Flavio Josefo. ¿Quién fue Flavio Josefo? Para los que están tomando nota o los que no saben quién es, pues nada más y nada menos que un historiador del tiempo de los apóstoles. Nació 5 años después de la muerte de Jesús, Flavio Josefo. Escribió obras muy importantes, obras como Guerras de los Judíos, La Vida, Contrapión y la que vamos a estudiar en este curso, Antigüedades de los Judíos. Y Flavio Josefo es una de las fuentes más importantes de respaldo histórico que tenemos del Antiguo Testamento. Es importantísimo Flavio Josefo. Entonces, por eso vamos a cruzar también lo que Flavio Josefo dice con relación al periodo de los Macabeos. Ahora, vamos a hablar del contenido histórico de Primera de Macabeos. Vean ustedes lo que dice ahí. La palabra macabeo viene del vocablo arameo macaba. ¿Qué significa martillo? Dicho sobrenombre fue adjudicado primeramente a Judas, el tercer hijo del sacerdote Matatías, y posteriormente se le llamaría macabeos a sus hermanos, Simón, Macabeo y todos los demás se van a llamar así, macabeos, los martillos. Y todos los que resistieron e hicieron frente a la tiranía del rey sirio Antíoco Epifanes IV, se les llamó macabeos. Y quiero decir esto para los que están tomando nota y la importancia de llevar este curso. Antíoco Epifanes IV es una prefigura del anticristo. No estoy diciendo que Antíoco Epifanes IV fue el anticristo, pero si usted quiere saber ¿cómo será el anticristo? Necesita estudiar la vida de Antíoco Epifanes IV. Esto es importantísimo mencionarlo. Hoy en día escuchamos en redes sociales tanta tontera, ¿verdad? Que si Obama era el anticristo. Yo tengo como 6 presidentes de 4 presidentes, últimos 4 presidentes de Estados Unidos. He escuchado que todos son el anticristo. Bush era el anticristo, Obama el anticristo, Trump, el anticristo. No, la gente tiene una manía por querer ver quién es el anticristo, pero si nosotros queremos estudiar el perfil de esta persona, vamos a ver que Antíoco Epifanes IV es una prefigura del anticristo. Ahora, Primera de Macabeos
Narra un periodo de la historia bastante amplio, iniciando un pequeño relato sobre la muerte de Alejandro el Magno. Hoy vamos a estudiar lo que Primera de Macabeos dice sobre la muerte de Alejandro el Magno. Sin embargo, el libro se enfoca desde el ascenso de Antíoco Epifanes IV. Este rey se levantó en el año 175 hasta la muerte de Simón Macabeo y la sucesión de su hijo Juan Hircano en el 134. ¿Qué quiere decir esto? Más o menos, Macabeos nos va a narrar muy específico 40 años de historia, desde el 175 hasta el 135, pero su prólogo comienza remontándose desde la muerte de Alejandro el Magno, ¿ok? En el siglo III antes de Cristo, en el 323. Ahora, el libro se divide precisamente de esta forma. El libro se divide en 5 secciones. Capítulo 1 es un preámbulo que narra las dificultades que agobian al pueblo judío, y en esta sección es donde se menciona la abominación desoladora. ¿Me escucharon? Qué importante esto. Cuando ustedes leen Mateo capítulo 24 y Jesucristo dice, cuando ustedes escuchen la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿Cómo es eso de que el que le entienda? Por supuesto que entendían, porque la abominación desoladora para Jesús y sus 12 y Josefo y los judíos contemporáneos de Jesús ya había ocurrido. Lo que Cristo en Mateo capítulo 24 enseñó es que la abominación desoladora volverá a ocurrir. ¿Qué era la abominación desoladora? Esto es algo que vamos a estudiar en este curso cuando leamos el capítulo número 1. Capítulo 2. Matatías inicia la Guerra Santa. Este sacerdote levita va a iniciar una resistencia. En el capítulo 12 nos va a narrar la historia de Matatías. Y en el capítulo 3 hasta el capítulo 9, versículo 22, se nos va a hablar del liderazgo de Judas Macabeo. Y aquí es donde se relata la consagración del templo y el origen de la fiesta de Hanukkah. Que, por cierto, es una fiesta que los judíos celebran, que no aparece en el Antiguo Testamento, pero sí aparece en los evangelios. Cuando la Biblia dice, en el Evangelio de Juan capítulo 10, dice, era la fiesta de la dedicación, era invierno y Jesús se paseaba por el pórtico de Salomón. ¿Cuál era la fiesta de la dedicación? Hanukkah. Por esta razón es importante también que estudiemos este libro histórico, no para sacar doctrinas, sino verlo desde un punto de vista histórico. Quiero ser muy claro en eso. Desde el capítulo 9, en la cuarta parte del libro, desde el capítulo 9, versículo 23, hasta el capítulo 12, se va a hablar del liderazgo de Jonatán Macabeo. Y en el capítulo 13 al capítulo 16 se nos va a hablar del liderazgo de Simón Macabeo. Estos 16 capítulos los vamos a estudiar versículo por versículo, capítulo por capítulo. Vamos a estudiar todo Primera de Macabeos, cruzado con Josefo y con algunos datos históricos de Segunda de Macabeos también. Entonces ya vemos por qué se llama Macabeos. Era un grupo de sacerdotes o los hijos de un sacerdote que hicieron resistencia a Antíoco Epifanes IV. De esto trata el libro de Primera de Macabeos. Vamos a seguir viendo. Generalidades del texto, muy importante. Primera de Macabeos fue escrito originalmente en hebreo. Sin embargo, no nos queda hoy en día un texto antiguo de Primera de Macabeos en hebreo. Lo que nos quedan son copias en griego y en latín. Actualmente, cuando se traduce del griego Primera de Macabeos, ¿cuáles son las fuentes? Los códices sinaítico, siglo IV, el códice alejandrino, siglo V, el códice veneto, si no me equivoco, siglo VII, y cuando se traduce desde el latín, se encuentra dentro de la Vetus Latina y la Vulgata Latina, aunque en la Vulgata Latina no fue traducido al latín, del griego al latín o del hebreo al latín, por obra de Jerónimo, precisamente porque Jerónimo no consideraba canónico Primera de Macabeos. Es decir, Jerónimo no lo consideraba inspirado por Dios y por esa razón no lo puso en la Vulgata Latina, pero después se incorporó el libro.
Y es muy importante esto que dice el segundo párrafo. En el caso de Flavio Josefo, Flavio Josefo se basa en la versión griega. Cuando Flavio Josefo narra la historia de los macabeos, ¿qué fuente utiliza Flavio Josefo de los macabeos? La versión griega. Y finalmente, este texto está escrito al estilo, si ustedes han leído Josué, Jueces, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, van a ver que cuando leemos Primera de Macabeos, no cabe la menor duda que el autor quiere escribir con ese tinte. Y así cuando nosotros leemos Josué, Jueces, Reyes, Crónicas, y vemos que el Dios de Israel está interviniendo en la historia de su pueblo, el autor de Primera de Macabeos tiene la misma intención. Él quiere decir, Dios sigue actuando en medio de su pueblo. Esa es la intención del autor. Esto es muy importante. Yo quiero decirles que esta presentación está en el grupo privado de este curso. Y también este cuadro, esta línea del tiempo, está en el grupo privado de este curso. ¿Ok? Y esto es muy importante para que entendamos. Vamos a hacer una pequeña reseña histórica de la nación de Israel, de la historia bíblica de Israel. Pues todo comienza en el 2000. Vean acá ustedes a la izquierda, vean mi mouse, por favor. Todo comienza con Abraham. Dios llama a Abraham quizás un poco antes, más o menos aproximado, no lo podemos saber con total certeza. Dios llama a Abraham más o menos en el año 2000 antes de Cristo. Ahí Dios lo llama, ahí comienza la historia de los patriarcas, la historia de Isaac, la historia de Jacob. Ahí ocurrió también, como un dato extra, es interesante que ahí fue donde vivió Job. Job es contemporáneo de estos tres varones, de estos tres patriarcas de la nación de Israel. Ahí comienza la historia de Israel en el 2000 antes de Cristo. Pero luego, después de eso, vamos a tener más o menos, aproximadamente, vamos a tener desde el año 1530 hasta el 1461, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, la historia de Moisés. Moisés dirigió a la nación de Israel 40 años y Josué más o menos gobernó a la nación de Israel unos 30 años. Este es otro periodo de la historia de Israel. Y luego, después de eso, vienen 411 años, de historia de anarquía de Israel. Yo quiero decirles a manera de testimonio que nosotros en la iglesia Río de Dios, todos los días como iglesia leemos un versículo de la Biblia. Ahorita estamos leyendo Jueces. Y los que están leyendo Jueces con nosotros se darán cuenta que el libro de el libro de Jueces es un libro de anarquía. En varias partes del libro se dice que cada uno hacía lo que le daba la gana. O también el libro dice, cada uno hacía lo que bien le parecía, pues no había reyes en Israel aún. Entonces, aquí tenemos 411 años de historia de Israel. Luego, después de eso, vamos a tener 120 años del reino unificado. Esto es muy importante que lo sepamos. Vamos a ver que cada uno de los tres grandes reyes de Israel gobernó 40 años. Saúl, que fue el único rey que no es de Judá, Saúl, que es de la tribu de Benjamín, gobernó 40 años. Luego, después de él, David gobernó 40 años y luego después de él, Salomón gobernó 40 años. Y estos 120 años de historia son los 120 años de historia del apogeo militar y político de Israel. Israel nunca estuvo mejor que en ese tiempo, sobre todo en el tiempo de Salomón. El templo, Dios les permitió construir un templo. Salomón tuvo la mayor extensión de terreno en conquistas, era respetado, había subyugado a las naciones de sus alrededores. Este es el periodo de oro de Israel, pero después de eso, a partir del 930 hasta el año 586, se divide el reino de Israel en Israel del norte, conocido como Casa de Judá, e Israel del sur, en Israel del norte, conocido como Casa de Israel, y en Israel del sur como Casa de Judá. Y esto es muy importante porque esta división del reino
ocurrió en el año 930. Salomón le entregó el reino a su hijo Roboam. Esto nos lo narra Primera de Crónicas. Y vamos a ver que Roboam, un joven imprudente que no hizo caso a los ancianos de Salomón, sino a los jóvenes que se habían criado con él, por no tomar el consejo de los ancianos, se le dividió el reino. Y él se le divide el reino en este año, en el 930. En el 722, Israel del norte va a ser llevado al exilio por el rey asirio Sargón II. Y en el año 586, Casa de Judá o Israel del sur va a ser completamente desterrada hacia Babilonia. Y el último rey del linaje de David va a ser este rey Sedequías. Y después de ahí no se volvió a levantar un rey en Israel hasta que llegó Jesucristo, que es el verdadero rey. Ahora, después de esto, vean ustedes que del año 586, que fue cuando ocurrió la destrucción del templo, hasta el año 450, aquí tenemos un periodo de la historia de Israel. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, Israel se va 70 años al exilio de Babilonia. En el año 539, el rey medo-persa Ciro el Grande le permite a Israel retornar. Y este es el tiempo de Nehemías, es el tiempo de Esdras y es el tiempo de los últimos 3 profetas post-exílicos, que son Zacarías, Ageo y Malaquías. Y esto que está aquí en negrita es lo que vamos a estudiar en estos 6 meses, que es lo que ocurrió en Israel desde el 450 hasta el 28. ¿Por qué hasta el 28? Porque en el año 28 comenzó el ministerio de Juan el Bautista. En esos 450, desde el 450 hasta el año 28 después de Cristo, la Biblia no dice qué pasó en Israel. Y sin embargo, nosotros vamos a estudiar ese periodo. ¿Es importante estudiar ese periodo? Por supuesto, ya vengo diciendo que nos va a permitir, vean lo importante que es estudiar este periodo. Les voy a decir algunos de los beneficios que vamos a tener a la hora de estudiar este periodo. Vamos a poder, en primer lugar, ver cómo se formó el canon del Antiguo Testamento, porque Macabeos, Primera de Macabeos, nos ofrece datos sobre los libros del canon del Antiguo Testamento. 2, segundo beneficio, vamos a poder comprender mejor la escatología de Jesús de Mateo 24 porque vamos a entender qué es la abominación desoladora. Y número 3, en el libro de Daniel, cuando nosotros leemos el libro de Daniel, en el capítulo número 11, vamos a darnos cuenta que están profetizadas una gran cantidad de guerras entre los reyes del norte y los reyes del sur. Y quiero decirles que Daniel capítulo 11 es uno de los capítulos más difíciles de entender de toda la Biblia, porque aquí está profetizado un montón de guerras en Daniel capítulo 11. Todas esas guerras se cumplieron en este tiempo de silencio. Por eso es importante estudiar qué pasó en Israel en ese tiempo. Es más, voy a decirles una cosa, este capítulo 11 de Daniel es tan impresionante que los escépticos han dicho que el libro de Daniel tuvo que ser escrito a finales del siglo II, porque cuando leen todo lo que profetizó Daniel de las guerras que iban a ocurrir entre los descendientes de Seleuco y los descendientes de Ptolomeo, los escépticos dicen, no, esto jamás puede ser profético. Esto fue que el autor ya conocía la historia y hizo un vaticinio después del cumplimiento de los acontecimientos históricos. Pero no, vamos a ver que estas profecías todas se cumplieron en este tiempo de silencio y, escúchenme en esto, es una herramienta poderosísima que vamos a adquirir como cristianos para demostrar que la Biblia verdaderamente es la palabra de Dios, porque todas las profecías de Daniel capítulo 11 se cumplieron en estos 450 años de silencio. Y finalmente, la historia de Israel termina. Lo último que la Biblia nos narra de la historia de Israel es cuando obviamente aparece Juan el Bautista, aparece Jesús,
aparecen sus 12, aparece Paulo, y los romanos les destruyen el segundo templo en el año 70 después de Cristo. Los romanos les destruyen el templo, les destruyen Jerusalén, y este es, por decirlo así, un mapa a grosso modo de la historia de Israel. Algo importante, vamos a contestar la pregunta del millón. Es un libro canónico, Primera de Macabeos. Los que me estuvieron diciendo que por qué estudiamos Primera de Macabeos, que si estoy insinuando que es palabra de Dios. No, no estoy insinuando que sea palabra de Dios, jamás, absolutamente no. Pero escuchen esto, el criterio para saber que un libro podía ser parte del Antiguo Testamento es que tuviera autoridad profética. ¿Qué dice Hebreos 1:1? Dice, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, Hebreos 1:1. Vean ustedes qué interesante. La Biblia está en Hebreos diciendo cuál es el criterio para saber que Dios habló. Dios habló muchas veces en el pasado a través de sus siervos, los profetas. El criterio para que un libro del Antiguo Testamento quedara dentro de ese canon es que tenía que haber sido escrito por un profeta. Y aquí muchas veces me preguntan personas, pero entonces, ¿por qué está el libro de Esther? ¿Por qué está el libro de Primera y Segunda de Crónicas? ¿Por qué está el libro de Ruth? Es que la profeta en la Biblia no significa solamente el que adivina, el que anuncia el futuro. Un verdadero profeta en la Biblia es el que hace que el corazón del pueblo se vuelva a Dios. Y es por esta razón que el padre de todos los profetas en la Biblia es el profeta Elías, porque no hubo un solo profeta en el Antiguo Testamento que lograra hacer eso más que Elías. Elías oró, no llovió, y cuando Elías volvió a orar para que lloviera, mataron a los profetas de Baal, y Dios a través de Elías volvió el corazón del pueblo a Dios. Entonces, todos los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, son proféticos porque todos nos hacen volver a Dios y nos exhortan. Este es el verdadero sentido. Y vean ustedes qué importante lo que dice Primera de Macabeos 9:27. El mismo Primera de Macabeos reconoce que está siendo escrito en un tiempo donde no hay profetas en Israel. Vean lo que dice Primera de Macabeos. Dice 9:27, fue un tiempo de grandes sufrimientos para Israel, como no se había visto desde que desaparecieron los profetas. Primera de Macabeos 9:27. Esta es la razón por la cual Primera de Macabeos no puede estar en la Biblia. Es un libro histórico, sí. Es un libro valioso, sí, pero escrito en el tiempo donde no hubieron profetas en Israel, y por lo tanto se queda fuera del Antiguo Testamento, junto con otros libros como Eclesiástico, Baruch, Sabiduría, el famoso libro de Enoc. Todos esos libros se quedaron fuera de la Biblia por esa razón y otras más. Y finalmente, vean ustedes cómo vamos a estar siempre estudiando a Flavio Josefo. Esto Flavio Josefo lo dijo en su obra Contrapión. Y ya casi voy a terminar para escuchar preguntas y comentarios. Pero Flavio Josefo dijo esto con respecto al canon. No tenemos una innumerable multitud de libros discordantes y contradictorios entre sí, como lo tienen los griegos, sino solo 22 libros que contienen los registros de todos los tiempos pasados. Flavio Josefo está diciendo que las sagradas escrituras de los judíos solo son 22 libros. Y tal vez usted se esté preguntando, pero ya tenemos un problema porque en el Antiguo Testamento tenemos 39 libros. No, no es un problema. Lo que pasa es que ellos dividen los libros de forma diferente a nosotros. Y de hecho, la Biblia textual, el Antiguo Testamento, lo tiene dividido en 22 libros. Y nosotros deberíamos tener el Antiguo Testamento de esa forma, porque así fue como lo tuvo Jesús. Por ejemplo, nosotros tenemos Primera y Segunda de Crónicas, ellos no tienen eso, ellos solo tienen Crónicas. Nosotros tenemos Primera y Segunda de Reyes, ellos solo tienen Reyes. Josué y Jueces son un mismo libro.
Jeremías y Lamentaciones son un mismo libro. Todos los mal llamados profetas menores, que son 12, eran un solo libro, llamado en hebreo Tere Azar. O en griego, en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, se le conocía como el Dodecaprofeton. Dodeca viene de 12, profeton, 12 profetas. Entonces, al dividir los libros de esa manera, efectivamente son 22, los mismos 39 que nosotros. Si no solo 22 libros que contienen los registros de todos los tiempos pasados, los cuales con justicia son considerados divinos y 5 de ellos pertenecen a Moisés. ¿Qué está diciendo Josefo? La primera sección de la Tanaj o de la Biblia o del Antiguo Testamento es la Torá, los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, los que contienen sus leyes y tradiciones desde el origen de la humanidad hasta la muerte de él. Este lapso abarcó poco menos de 3000 años. Pero en lo que respecta al tiempo desde la muerte de Moisés hasta el reinado de Artajerjes, rey de Persia, es decir, esto en tiempos del profeta Nehemías, que reinó después de Jerjes, los profetas que fueron después de Moisés escribieron en 13 libros lo que sucedió en sus tiempos. Los 4 libros restantes contienen himnos a Dios y preceptos para la conducta de la vida humana. Hoy voy a estar subiendo al grupo de este curso, voy a estar subiendo cómo es que los judíos en el tiempo de Jesús acomodaban los 22 libros para que puedan entender mejor esto. Y ahora vean lo que dice Josefo. Lo subrayé y lo puse en negrita para que entendamos más. Es cierto que nuestra historia ha sido escrita muy minuciosamente a partir de Artajerjes. ¿A qué se está refiriendo Josefo? A los 450 años que vamos a estudiar en este curso. Es cierto que nuestra historia ha sido escrita muy minuciosamente a partir de Artajerjes, pero nuestros antepasados no la han estimado de la misma autoridad porque no ha habido una exacta sucesión de profetas desde ese tiempo. Entonces vean ustedes que tanto Josefo como el autor de Hebreos y Primera de Macabeos reconocen que el criterio para que un libro fuera canónico dentro del Antiguo Testamento es que tuviera autoridad profética. Y por esa razón es que Primera de Macabeos no está en la Biblia. Y con todo y eso, es un libro útil que vamos a estudiar. Me detengo acá para hacer preguntas, para atender preguntas. Quiero decirles que todo queda grabado. Recuerden que todo queda grabado para que la escuchen mucho, las veces que quieran. Yo sé que hablé un poco rápido y es mucha información. Todo el material lo tienen en PDF en el grupo de este curso y vamos a proceder a la sección de preguntas y comentarios. Maresa, te escucho. Pastor, la mía es una duda técnica. ¿Solo vamos a estar utilizando el tomo 2 de Antigüedades de los Judíos o los 3 tomos? Ok, vamos a estar utilizando solo el segundo tomo por ahora para este curso, porque después de este curso estoy planeando dar 2 cursos más. Hay un curso que quiero dar sobre guerras de los judíos de Flavio Josefo y la conquista de Roma, entonces yo creo que usaríamos el tomo 3. El tomo 1 lo estamos utilizando en el libro de Génesis. Los que están estudiando con Génesis conmigo saben que estoy usando Antigüedades de los Judíos tomo 1. Pero por ahora, para este curso, solo vamos a estar usando el tomo 2. Sí. Una pregunta, ¿para estudiar Génesis se puede todavía o ya no? Totalmente, el curso de Génesis es un curso gratuito. Y qué dicha que preguntas esto, porque esto me da oportunidad de hacer una aclaración. Todos los cursos que nosotros compartimos de Biblia son gratuitos, porque es la palabra de Dios. Este curso tiene un pequeño costo porque ya vimos que no es de la Biblia. Es un curso histórico. Este es el único curso que cobramos. Pero los cursos que hemos dado de angelología, los cursos de demonología, el de Génesis, el que di de Hebreos, todo es gratuito. Y claro que sí, hermana, lo puedes llevar. El curso se está dando todos los lunes a las 7 de la noche en vivo y puedes entrar a la sesión de Zoom también en vivo con nosotros. Y si te perdiste las lecciones, puedes encontrarlas todas en el canal de YouTube de la Iglesia Río, en el YouTube de Teología Paulina. Vamos a ver, más preguntas.
Preguntas sobre el tema. Sí, Liliana, te escucho. Buenas noches. Yo tengo dos preguntas, pastor. Una me gustaría saber, porque no he podido revisar, no he tenido un tiempito, ¿a qué iglesia pertenecen en Costa Rica? Yo soy pastor general de una iglesia bautista pentecostal. Ok. Y mi otra anotación que me tiene un poquito inquieta es que yo he estado haciendo una revisión y entonces encontré un documento muy interesante porque dice que más bien anota que en realidad son 5 razones por las que los macabeos no están catalogados como dentro de los libros de la Biblia. Entonces me llama la atención porque en efecto el contenido así lo dice y dice que la primera razón es porque hay oraciones para los muertos. Cuando bíblicamente entonces citan a Juan, a Primera de Juan, Hebreo, Apocalipsis, etcétera, que pues no se hacen oración por los muertos. Sí, solamente aclaro que la oración por los muertos que aparece en Macabeos no es en Primera de Macabeos, es en Segunda de En Macabeos. segunda, ajá. Correcto. Y luego hace sacrificios expiatorios también por los muertos. O sea, no, es todo un ritual, ¿verdad? Que al descomponerlo son los rituales que se contraponen a nuestra creencia, ¿verdad? O a lo que Claro, nosotros creemos. sí. Ajá. Y luego lo que usted mencionaba. Exacto, pero nuevamente eso que vos mencionas, perdón, es de Segunda de Macabeos. Sí, todo eso, es decir, pero entonces Primera de Macabeos tiene una connotación completamente diferente a Segunda de Macabeos. Sí, Primera de Macabeos es muchísimo más histórico que Segunda de Macabeos. Por eso es que el curso no es de Macabeos en general, el curso es de Primera de Macabeos. Interesante. Pero lo que tú dices es cierto, no estoy pretendiendo decir que la única razón de peso por la que Macabeos no está en la Biblia es la que mencioné ahorita. La que yo mencioné ahorita es la más fuerte, la razón de peso más importante, pero hay otras más. Sí, porque mencionan de hecho el uso de la mítica y luego el tema del sermón escatológico con el tema de la, ¿cómo se llama esto? La abominación desoladora, que en efecto usted lo mencionaba. Pero sí, en efecto se menciona Macabeos 2, en realidad no uno, pero ellos sí, bueno, el documento menciona esas como 7 razones que son importantísimas por las que esos libros no están en la Biblia. Claro, y por esa razón no están en la Biblia. Y por eso es que yo no estoy, no quise hacer un curso de Segunda de Macabeos o un libro como Eclesiástico o Sabiduría. Pero la aproximación de este curso, hermana, es completamente histórica. Nosotros no vamos a sacar doctrinas de este libro, vamos a sacar evidencias históricas que nos permitan reconstruir la historia de Israel y nos permitan comprender mejor el contexto del Nuevo Testamento. Ok. Nada más, gracias. Con mucho gusto. ¿Preguntas? Disculpe, pastor, una pregunta. ¿El curso de angeología y demonología también lo encontramos en el canal de YouTube? Lastimosamente no, hermana. No lo grabamos, pero les prometo que en algún momento este curso lo volveré a dar de nuevo y se grabará todo. Hay muchos estudios que he dado y lastimosamente no se grabaron, pero el año pasado estudiamos 6 meses de demonología, pero no se grabó. Sin embargo, muchas lecciones están, si empiezas a bajar en el muro de Teología Paulina, vas a encontrar varias. Ok, gracias. Y otra cosa, me llama mucho la atención cuando usted comenta que es pastor de una iglesia bautista pentecostal. Por lo menos aquí en México son 2 denominaciones totalmente diferentes. Los bautistas son súper sobrios y los pentecostales somos súper escandalosos. Le digo, yo acudí a las 2 muchos años, entonces me suena muy raro eso. Es que nosotros somos el puente entre la iglesia bautista y la pentecostal, porque nosotros estudiamos la Biblia como los bautistas, pero nosotros tenemos el dinamismo de los pentecostales. Ah, muy bien, pues muchas gracias. Aquí en México eso no se había escuchado. Yo no. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Más preguntas. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Mire, yo estudiando un poquito acerca de esto. Hay un historiador judío aquí en la comunidad judía mexicana, que es grandísima, quizás la segunda más grande de Latinoamérica, después de Argentina, me parece.
el cual es un historiador que más secular que teológico. Por supuesto es judío, 100% judío. Su nombre es Irving Gatel. Y una vez estaba aclarando acerca de él porque tiene un canal que se llama Enlace Judío, y hablando de Macabeos, de Primera Macabeos, dijo que él no podía desligar el helenismo, lo que sucedió cuando Antíoco Epifanes IV conquistó Jerusalén, y no puede haber un desligue en cuanto a la situación con este libro de Macabeos. No, él lo nombró así, no entra dentro del canon, porque para ellos el Nuevo Testamento tampoco entra dentro del canon. Solo tienen la Tanaj, que se divide con la Torah, los Ketuvim, Nevim, y los escritos, me parece. Pero él comentó que una razón principal por la que estos 7 libros, que mencionó 7 libros, no están no aparecen en el canon canon, es porque no están escritos en el idioma sagrado, es decir, en hebreo, que fueron escritos en griego. Entonces, pero que no tienen ningún problema con estos libros. De hecho, ellos los estudian. Claro, bueno, eso en parte de lo que tú dices es otra de las razones por las cuales, por ejemplo, sin embargo, sabemos que el Eclesiástico fue escrito todo en hebreo originalmente, y Primera de Macabeos también. Lo que pasa es que hoy en día no quedan copias de Primera de Macabeos. De Eclesiástico sí quedan algunos documentos en hebreo, pero también hay otra razón para que lo sepan. Es que Primera de Macabeos narra algo que a los judíos no les gusta, y es también otra de las razones por las que se quedó fuera del canon de los judíos y de nosotros. Es que Primera de Macabeos presenta a los romanos haciendo alianzas con los judíos. Entonces, ustedes saben que después de que en el año 70 los romanos les destruyen el templo, no es nada lindo leer un libro, ¿verdad?, donde encontrás a los judíos haciendo alianzas con los que les destruyeron el templo. Entonces, hay muchas razones por las cuales realmente este libro quedó fuera. Pero la razón de peso, de verdadero peso espiritual, es la que nos menciona Hebreos 1:1, que Dios habló a los padres a través de sus siervos los profetas. Esa es la gran razón de peso. El resto de las razones son válidas, pero son secundarias. Vamos a comenzar a leer Primera de Macabeos. Yo voy a pedirle, por favor, a Cintia que nos lea estos 2 primeros versículos de Primera de Macabeos, por favor. Primera de Macabeos, versículo 1 dice: Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió del país de Kitín, derrotó a Darío, rey de los persas y los medos, y reinó en su lugar, empezando por la Helada. Verso 2. El 2, por favor. El 2 dice: suscitó muchas guerras, se apoderó de plazas fuertes y dio muerte a reyes de la tierra. Muchas gracias. Hermano Alex, por favor, léenos estos 2. Amén. Y dice: avanzó hasta los confines del mundo y se hizo con el botín de multitud de pueblos. La tierra inmudeció en su presencia y su corazón se ensoberbeció y se llenó de orgullo. Juntó un ejército potentísimo y ejerció el mando sobre tierras, pueblos y príncipes que le pagaban tributo. Versículo 5. Después cayó enfermo y entendió que se moría. Versículo 6. Hizo llamar entonces a sus servidores, a los nobles que con él se habían criado desde su juventud, y antes de morir repartió entre ellos su reino. Reinó Alejandro 12 años y murió. Sus servidores entraron en posesión del poder, cada uno en su región. Todos a su muerte se ciñeron la diadema y sus hijos después de ellos durante largos años, y multiplicaron los males sobre la tierra. Muchas gracias. Bien, queridos hermanos, estos 9 versos vamos a estudiarlos en la media hora, en el poquito menos de media hora que nos queda. Nos quedan unos 22 minutos de lección. Yo quiero decirles que
para los que quieren llevar el curso, este es uno de los materiales que damos. Esta versión que está acá, ¿cuál es esta versión del libro de Macabeos? ¿De qué versión lo estamos extrayendo? Para que lo apunten. Estamos trabajando con la Biblia de Jerusalén, tercera edición. Biblia de Jerusalén, tercera edición. No lean, por favor, Primera de Macabeos desde la versión Dios habla hoy, porque esa es una versión dinámica y se pierde toda la riqueza del griego y toda la riqueza histórica se pierde cuando leemos de la Biblia Dios habla hoy. Entonces, estamos trabajando con la Biblia de Jerusalén, tercera edición. Yo ya subí en PDF al grupo, Primera de Macabeos completo, capítulo 1 completo. Bien, en estas lecciones, cuando ustedes encuentren en negrita alguna palabra, es porque la lección nos va a dar los significados de esas palabras. Y cuando ustedes en la lección vean estos números como los que están acá, eso significa, ¿qué significa ese número? Quiere decir que hay un aporte histórico al pie de página. ¿Lo ven? Entonces, vean, por ejemplo, lo primero. Dice que Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo. Y nos vamos acá, al número 1. ¿Y qué dice? ¿Me lo puedes leer, por favor, hermano Juan José? Dice, Felipe II, rey de Macedonia, gobernó desde el año 359 a 366 a.C. Ok, ese es el rey. Cuando dice Macabeos, Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, ¿cuál Filipo? Porque es que hay muchos Filipos. Específicamente Filipo II, el que gobernó el 359. Ahí ya lo dijo el hermano Jesús. Vamos a ver un momento la riqueza de estos textos para poder ir a contestar las preguntas. Luego, Kitim. ¿Qué es esto del país de Kitim? Voy a pedirle por favor a Jesús que nos lea lo que dice del país de Kitim. Término que hace referencia a la isla de Chipre, Génesis 10:4. Con el paso del tiempo, el término se extendió para las islas aledañas, Jeremías 2:10 y Ezequiel 26:6. Ok, entonces, esta palabra Kitim no solo aparece en Primera de Macabeos, aparece también en la Biblia. Desde Génesis, significando en sus inicios la isla de Chipre, cerca de Grecia, pero ya después todo ese conjunto de islas que están ahí entre Grecia y Chipre, eso era Kitim, ¿ok? Para que entendamos estas cosas. Luego, la segunda aclaración es Helada. ¿Qué es Helada? Su equivalente hebreo es Javán. Isaías 66:19. Se refiere a Grecia. Claro. En la Biblia, a Grecia se le llama así, Javán. En Isaías 66:19 aparece esa referencia. Bien, ¿qué más? Algunos aspectos históricos que tenemos que ver. El número 3, hizo llamar entonces a sus servidores. Los diádocos, cuando Diádocos, se dice. Diádocos, cuando Alejandro el Magno murió, sus generales y otros personajes pretendieron apoderarse de alguna porción del imperio. Después de 20 años de luchas y traiciones, se lograron imponer 5 generales: Casandro, Antípatros, Ptolomeo I, Soster, Lisímaco de Tracia, Seleuco I, Nicator y Antígono el Tuerto. De todos estos generales que lograron imponerse, el más poderoso fue el último, logrando casi recuperar el imperio de Alejandro el Magno. Empero fue derrotado en el 301 años antes de Cristo en la batalla de Ipsos por los generales mencionados anteriormente. Gracias, hermana. Bueno, aquí tienen estos nombres importantes, que por cierto, si algún día quieren ponerle a un hijo algún nombre, ahí tienen nombres. No, mentira, yo no creo que nadie le quiera poner a alguien así, ¿verdad? Pero estos nombres son importantes. Y esta batalla de Ipsos, vamos a ver un video de 14 minutos, se los voy a dejar de tarea, porque la próxima clase, la del miércoles, vamos a tener una dinámica, un juego virtual con relación a este video.
Un video de 14 minutos de la batalla de Ipsos. Y finalmente dice que reinó Alejandro 12 años y murió. Vamos a leer, por favor, Iliana, léeme el aporte número 14, el aporte número 4. Corresponde al 13 de junio del año 323 a.C. Gracias. Ahora ya con todas estas aclaraciones históricas y lingüísticas voy a leer de nuevo para que entendamos. Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo II, y ahora vamos entendiendo, partió del país de Kitim, Chipre y sus islas aledañas, y derrotó a Darío. Bueno, aquí nos faltó Darío mencionarlo, esto tengo que hacer una corrección en la lección, porque este Darío, o no sé si fue que no lo mencionamos, es Darío III, que perdió, y esto es muy importante, porque en el libro de Daniel está profetizado que los medos persas iban a ser derrotados por los griegos. ¿Cuándo ocurrió eso? En la famosa batalla de Gaugamela. Y esta batalla la vamos a estudiar en este curso. Y fue una batalla impresionante donde Alejandro el Magno, con 40,000 soldados, derrotó a Darío III, que tenía un ejército de 240,000 soldados. Vean ustedes la desproporción y cómo fue que Alejandro el Magno logró ganar. Eso lo vamos a ver a lo largo de este curso. Pero entonces, leo de nuevo. Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo II, partió de Chipre y sus alrededores y derrotó a Darío III en la batalla de Gaugamela, rey de los persas y de los medos, y reinó en su lugar empezando por la Helada, es decir, por Grecia. Ahí comenzó su imperio. Suscitó muchas guerras, se apoderó de plazas fuertes y dio muerte a reyes de la tierra. Avanzó hasta los confines del mundo. Por cierto, llegó hasta la India. Se hizo con el botín de multitud de pueblos. La tierra enmudeció en su presencia y su corazón se ensorbeció y se llenó de orgullo. Juntó un ejército potentísimo y ejerció el mando sobre las tierras, pueblos y príncipes que le pagaban tributo. Después cayó enfermo y entendió que se moría e hizo llamar a sus servidores, a los nobles que se habían criado desde su juventud antes de morir, y repartió entre ellos su reino. ¿Cuáles son esos servidores? Seleuco, Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Antígono. Y reinó 12 años y murió en el 323. Sus servidores entraron en posesión de poder, cada uno en su región. Todos a su muerte se ciñeron la diadema, y sus hijos después de ellos durante largos años, y multiplicaron los males sobre la tierra. Muy bien, tierra hay que quitarlo acá. Bien, muy bien, vamos a la siguiente parte de la lección. No hemos contestado una sola pregunta. Hoy vamos a contestar 3 preguntas, pero necesitamos leer ahora esto. ¿Alguien sabe qué es esto? Ant es la abreviatura de Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo. ¿Qué significa este 12? Libro 12, capítulo 1, sección 1. Vuelvo a repetirlo. Antigüedades de los Judíos, libro 12, capítulo 1, verso 1. Muy bien, entonces, vamos a leer esto y voy a pedirle, por favor, vamos a ver quién me podría ayudar, quién no le he pedido ayuda. A Celso, si por favor nos puede leer Antigüedades, este trozo de Antigüedades de los Judíos. Alejandro, rey de los macedonios, después de haber sometido el imperio de los persas y arreglado los asuntos de los judíos, como ya se había dicho, falleció. El imperio quedó dividido entre muchos. Antígono se quedó con Asia, Seleuco con Babilonia, y los pueblos de alrededor. Lisímaco obtuvo el Esponto. Casander ocupó la Macedonia y Egipto. Pasó a Ptolomeo, hijo del lago. La primera era como león, pero tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y ella fue alzada de la tierra y puesta sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. La segunda bestia, he aquí, era semejante a un oso, y se alzaba de un costado más que del otro, teniendo 3 costillas entre los dientes de su boca, y le fue dicho:
levántate y devora carne en abundancia. Gracias. Y a la hermana Glamiuri, si me puede leer el verso 6, por favor. Después de esto, seguí observando, y he aquí otra bestia, semejante a un leopardo, que tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía además 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Qué aprendemos de Alejandro el Magno en Primera de Macabeos? Ajá, Macabeos 1:1. Bien, vamos a Primera de Macabeos 1:1. Bien, ¿qué aprendemos de Alejandro el Magno en Primera de Macabeos 1:1? ¿Quién me quiere decir algo? Hijo de Filipo. Ok, vamos por partes. Vamos a ser muy específicos. Él es hijo de Filipo. Bueno, primero que todo, es de la región de Macedonia. Él es de la región de Macedonia. Que su padre fue rey. Ajá, ya lo voy a apuntar. De Macedonia, su padre, el rey Filipo, ¿cuál? Según la riqueza literaria. Filipo II. Filipo, claro, recuérdese, Filipo Filipo II. Ok, muy bien. Para ser bien rigurosos históricamente, Filipo II. Muy bien. ¿Qué más aprendemos de él, según el texto? Derrotó a Darío, rey de los persas y de los medos, y reinó en su lugar. ¿Cuál Darío? Darío III. Ok, derrotó a Darío III. Ok, derrotó a Darío III. ¿En qué año y en qué batalla? Gaugamela en el 371. Gaugamela. Ok, esto es muy importante y les voy a explicar por qué. ¿Por qué es importante poner este dato? Les voy a decir ya y tomen nota de esto, por favor. Y de hecho lo voy a apuntar acá. Porque la estatua de Nabucodonosor, recuérdense que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y vio una cabeza de oro, vio el pecho y los brazos de plata y vio el tronco de la estatua de bronce. Estaba profetizado que los medos persas iban a ser derrotados por los griegos. Y eso se cumplió en la persona de Alejandro el Magno. Alejandro el Magno es el rey griego que derrota al último rey medo-persa, Darío III, y eso ocurrió en la batalla de Gaugamela en el 331. ¿Ya entendieron la importancia de esto? Voy a apuntarlo acá. Esto es importante saberlo. Estaba profetizado entonces. Porque es el cumplimiento profético de la estatua de Nabucodonosor. Ok, de hecho lo leímos. Esto no me lo estoy inventando yo. Porque si ustedes se ponen a ver acá, Daniel, aquí está hablando de la primera bestia, este león. Los que han estudiado el libro de Daniel saben que es Babilonia. Luego, la segunda bestia, que es un oso, es los medos persas. Y después dice que vio otra bestia, una tercera bestia, que dice que es semejante a un leopardo, pero tiene 4 alas y tiene 4 cabezas. Ahorita vamos a ver eso. Pero mientras tanto, concentrémonos acá en esto, ¿ok? Voy a hacer un poquito más pequeño esto. Permítame un segundo. Los 4 generales. Por ahí va. Eso es, precisamente. Ya casi llegamos ahí. Bien. Eso es lo que aprendemos. Veamos la segunda pregunta. La pregunta número 2. Vean todo lo que aprendimos en un solo verso. ¿Se dan cuenta por qué es importante estudiar esta historia? Estamos aprendiendo de cumplimientos históricos de la profecía. ¿Qué aprendemos de Alejandro el Magno en Primera de Macabeos 1, 2 al 7? Ok, ahora sí. ¿Qué aprendemos de Alejandro el Magno aquí? Confirma lo que se sabe históricamente de Alejandro el Magno, que él suscitó muchas guerras, se apoderó de plazas fuertes y que a través de su dominio dio muerte a muchos reyes de la tierra. Totalmente. Todo esto que dice, ¿verdad? Que estás mencionando de que no hay un emperador más grande que Alejandro el Magno en toda la historia de la humanidad.
Alejandro el Magno fue impresionante. Vea cómo lo dice Macabeos. Suscitó muchas guerras, se apoderó de plazas fuertes, dio muerte a reyes de la tierra, avanzó hasta los confines de la tierra o del mundo. Entonces pongamos que fue un rey exitoso, pero que estaba lleno de orgullo. Fue un rey exitoso, pero lleno de orgullo. No sé si hay algo más que quieran agregar. Dicen que conquistó el mundo bien joven. Ah, eso es muy importante, claro. Desde su juventud fue un rey joven, eso, y murió joven, murió joven. A los 33. Exacto, muchas gracias. Fue un rey joven. Y es cierto, murió a los 36 años. 33. 33. Gracias, eso está muy bien. Hermano de nada. Ok, ¿qué más nos dicen estos versos? ¿Algo más? Murió. Su reinado fue de 12 años, relativamente corto. Gobernó 12 años, fue un rey joven, su gobierno fue corto y murió ¿cuándo? Fecha importante. 323. ¿Cuándo? 323. En el año 323. Muy bien. Y finalmente, terminamos por hoy, queridos santos de Dios, con ¿qué aprendemos de Primera de Macabeos 1, 8 y 9? Y tome en consideración Antigüedades de los Judíos, capítulo 12, del 1, el libro 1, apartado 1, y Daniel 6, 4 y 6. Volvamos a Macabeos. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Cuál es el gran mensaje? Después de que Alejandro el Magno murió, ¿qué pasa? Se reparte el poder en los 5 sucesores, los generales. Muy bien, exacto, en sus 5 sucesores. O sea, voy a hacer aquí una aclaración. Yo quiero hacer esta aclaración. Sus servidores quisieron tomar el reino, ¿verdad? Entonces, lo primero que aprendemos es que sus servidores quisieron tomar el reino. Yo quiero decirles que no solo eran 5, eran mucho más. Lo que pasa es que es hasta el final, y lo pongo aquí, servidores, lo voy a poner en negrita para que recordemos que son muchos. Al final, en el 301, como lo decía aquí la enseñanza, en la batalla de Apios, que es lo que les voy a dejar un video, en la batalla de Ipsos, en la batalla de Ipsos, logran imponerse solo 4. Entonces, al final, en el 301, antes de Cristo, en la batalla de Ipsos, quedan solo 4. ¿Quiénes son esos 4? Según Josefo. Bueno, Josefo menciona 5, pero la aclaración histórica decía que al final fue derrotado Antígono. Antígono casi logró unificar el reino de Alejandro el Magno, pero los otros 4 se unieron y lo vencieron. ¿Quiénes son? Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Claro, aquí voy a poner sus equivalentes actuales. Casandro se quedó con, por decirlo así, Grecia, para que me entiendan. Lisímaco se quedó con lo que hoy conocemos como Turquía. Seleuco se quedó con Siria. Palestina. Sí, e Israel, correcto. Sí. E Israel. Y Ptolomeo. Egipto. Exacto, muy bien, Egipto. Y estos 2 últimos, voy a subrayarlos voy a ponerlos con rojo. Son importantes porque estos 2 son los que nos interesan al estudiar la Biblia, porque precisamente ellos 2 son los que van a estar, los descendientes de ellos son los que están profetizados en las guerras de Daniel 11. ¿Quiere usted entender Daniel 11? Necesitan estudiar las guerras de las dinastías de estos 2, la dinastía de Seleuco y de Ptolomeo. Bien, pero falta algo muy importante. ¿Qué nos decía el libro de Daniel con respecto a Leopardo? ¿Las 4 alas? Que tenía 4 alas. ¿Y 4? Cabezas, 4 cabezas. Ellos son
las 4 cabezas profetizadas en Daniel 7:6. ¿Cuándo se dio el cumplimiento de esta profecía? ¿Cuándo fue la guerra de Apios? Ipsos. De Ipsos. Ipsos, no sé por qué digo Apios. 301, está muy bien. Antes de Cristo. Ahí se cumplió esa profecía. Amén. ¿Ya entienden por qué es importante estudiar esto? ¿Se dan cuenta? Ah, pero aquí tenemos personas diciendo que estamos estudiando libros apócrifos, tenemos gente judaizante diciendo que todo lo que es de estos libros es satánico, ¿verdad? No, es pura ignorancia eso. Bien. Ahora, voy a compartir, por favor guarden, porque ya estamos terminando, guarden archivos o todo lo que, guarden este link que les estoy por compartir, les queda de tarea. Son 14, lo pueden poner, está en inglés, pero tiene subtítulos en español. Son 14 minutos de la guerra de Ipsos. Lo dije bien, ¿vieron ya? Casi digo Apios. Son 14 minutos de la guerra de Ipsos. Y a los hermanos que nos están escuchando desde el Facebook, también se los voy a compartir. ¿Cómo matricular el curso? Para los que están escuchando en Facebook, escríbanme en el chat de Teología Paulina. ¿Qué tienen que hacer para matricular el curso? Solamente pagan por el PayPal de Teología Paulina, que aquí lo voy a compartir de una vez. paypal.me/Río de Dios. A ese PayPal pagan los $5 mensuales del curso, me envían un pantallazo y yo les doy acceso al grupo del curso. Es lo único que tienen que hacer. Si usted no tiene cómo pagar por PayPal porque es de otro lugar, no tiene PayPal y se le dificulta, escríbame. No puedo pagar por PayPal por un A o por B y vemos de qué país es y de alguna manera solucionamos. Queridos santos de Dios, que Dios me los bendiga, que tengan paz.